Un eje de sección circular troncocónica se somete a un momento torsor distribuido lineal M, como se indica en la figura. Si por medio de un análisis de estado plano de tensiones se obtuvo el valor de la tensión normal en un punto de la periferia del mismo, en una dirección que forma un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal, en la sección correspondiente al empotramiento se pide determinar A, el valor de M, el momento torsor distribuido lineal; B, el giro angular del extremo libre en radianes; y C, la posición de la sección más solicitada y su correspondiente diagrama de tensiones cortantes. Y por último, D, el coeficiente de seguridad al cual está trabajando el eje de nuestro problema. Ok, primeramente un análisis de el área variable que tenemos, porque es un tronco de cono. En este caso tomé la decisión de intersectar y hallar ese vértice del cono y colocar ahí mi origen con relación a X, de tal forma que la integral no sea tan complicada. Hay otras opciones también para poder encarar el problema, pero la idea en este caso sería sacar esa inercia polar como una función de X, que lo hacemos sencillamente interceptando, como dije, el vértice del cono y haciendo una semejanza de triángulo y definiendo entonces los valores de X y Y. Entonces la inercia polar es pi por el diámetro, que es 2 veces el valor de I a la cuarta sobre 32. Previo a hacer ese cálculo geométrico de la inercia polar, voy entonces al cálculo de la parte A, que es el valor del momento torsor distribuido M. Si nos fijamos, el problema es isostático y ya me está dando ya la tensión en una dirección específica, en un punto de la periferia en la sección del empotramiento. Entonces podemos sacar directamente de ese análisis el valor de M. Lo primero que vamos a hacer es, si yo me fijo en la sección del empotramiento y hago un análisis de estado plano de tensiones de un punto de la periferia, como indica el gráfico del problema, el esfuerzo de corte apunta en sentido horario, ahí cuando hago un corte y miro hacia la izquierda. Por lo tanto, yo tendría un círculo de Moore de un estado de cortante puro que coincide con el origen de mi sistema de coordenadas. Entonces, mi estado plano de tensiones de ese punto de la periferia quedaría de esa manera. Entonces el dato era que la tensión en una dirección que forma 30 grados con respecto al eje X, como podemos notar ahí, la tensión en la dirección del eje X sería la horizontal. Por lo tanto, la tensión en una dirección S que forma 30 grados, yo tendría que rotar también en sentido horario de la dirección del eje X a la dirección de la tensión S, en la dirección S. Giro en sentido horario, entonces el doble en el círculo de Moore, que sería 60 grados. Entonces ese punto arriba, que tiene esfuerzo normal 0 y esfuerzo cortante positivo en mi círculo de Moore, correspondería al plano, ¿verdad? De donde yo sacaría ese esfuerzo de corte por las fórmulas de torsión. Entonces si yo giro 60 grados, ahí tendría que tener esa tensión en la dirección S, que es justamente el dato del problema. Entonces, de esa forma, yo primeramente sé que esa tensión sub S sería el radio del círculo de Moore por coseno de 30, y ese radio del círculo de Moore es igual al esfuerzo de corte en este caso. El esfuerzo de corte, que es el esfuerzo de corte en un punto de la periferia para mi eje sometido a momento torsor. Entonces el valor del momento torsor es directamente M por L. La inercia sería ya con el diámetro de 4A, que sería 12 centímetros, porque A vale 3 centímetros. Y el radio polar del centro a un punto de la periferia sería 12 dividido 2, que sería 6 centímetros. Entonces yo sacaría ese radio del círculo de Moore como una función de M, y de esa forma calcularía fácilmente el valor del momento torsor distribuido lineal M, y de esa forma, ¿verdad?, contestaría la primera parte de mi problema, que me pedía justamente el valor de ese momento distribuido lineal.
La parte B me está pidiendo a mí calcular ese giro que se va a producir en la sección del extremo. El problema isostático, ya tenemos el valor de m, bastaría con aplicar nomás directamente la fórmula de deformación en la torsión, aplicando esa diferencia angular entre el extremo del voladizo y a la izquierda, que sería el empotramiento perfecto. Cuando armo esa ecuación, lo que tengo que tener sí un poquitito de cuidado es que el origen de X para mi inercia polar estaba en ese vértice del cono virtual. Entonces yo tendría que poner ese momento torsor como una función de X, que en este caso sería m por X menos L, como me puedo fijar ahí en mi gráfico de referencia. Entonces mi torsor sería m por X menos L por el diferencial X dividido la inercia polar, que ya habíamos calculado previamente como una función de X, y el módulo G de la torsión, que es 8 por 10 a la quinta kilos sobre centímetro cuadrado. La integral tiene que ir desde X igual a 120 hasta X igual a 240 por la referencia del origen que yo tomé, ¿verdad?, en ese vértice del tronco de cono. De esa forma, entonces calculamos ese giro. Me sale 0,001179 radianes y contestamos la parte B. Ahora, si vamos a la parte C del problema, me pide determinar la posición de la sección más solicitada y su correspondiente diagrama de tensiones cortantes, por supuesto también el valor de ese esfuerzo de corte máximo. Para esto tenemos que tener en cuenta que el esfuerzo de corte es igual al momento torsor, que es variable porque es función de X, dividido la inercia polar, que también es función de X, y por el radio polar, que también va a depender de la sección en particular que yo estoy analizando. Por lo tanto, al armar el valor del esfuerzo de corte para una sección cualquiera, tomando como referencia el origen siempre que estoy tomando de X allá, yo tendría que el momento torsor es m por X menos L, el mismo que usé de hecho ahí también en la variación angular. La inercia también ya había calculado en función de X, y el radio polar, que sería entonces esa dimensión Y, ¿verdad?, ahí de mi referencia, que sería X por A sobre L. Entonces de esa forma yo tendría un esfuerzo de corte para un punto de la periferia, ¿verdad?, porque siempre en la periferia, en una sección, el esfuerzo de corte es máximo. Tengo entonces ese esfuerzo de corte como una función de X y tengo que derivar, igualar a 0 para poder maximizar la expresión. De esa forma sacaría yo que para el valor de X igual a 180 centímetros se maximiza ese esfuerzo de corte y corresponde a un valor, ya reemplazando, ¿verdad?, con los valores numéricos del dato del problema. El esfuerzo de corte máximo se da entonces a 180 sería X, pero si tomo una referencia del voladizo sería a 60 centímetros, ¿verdad?, el voladizo. Mi esfuerzo de corte es máximo, vale 41,9174 kilos sobre centímetro cuadrado. Me pedía también graficar el esfuerzo de corte para esa sección. Correspondería a cuando el diámetro toma el valor de 9 centímetros para ese valor de X. Y mi esfuerzo de corte entonces graficado de esa manera, que se hace 0 en el centro y va aumentando hasta hacerse máximo en la periferia. Y por último me pedía el coeficiente de seguridad al cual estaba trabajando nuestro sistema. Me daba de referencia el esfuerzo de corte admisible de 60 kilos sobre centímetro cuadrado. Entonces directamente ese esfuerzo de corte 60 sobre el esfuerzo de corte de trabajo máximo, tengo mi coeficiente de 1,43.